Hola, bienvenidos a Che, vemos una peli. Prepárense para adentrarse en un universo de enigmas y proyecciones futuristas con esta nueva entrega de películas de ciencia ficción injustamente olvidadas. En este episodio exploraremos nuevas cintas que, a pesar de su genialidad, han quedado en un segundo plano en el panorama cinematográfico. Desde viajes temporales y paradojas existenciales hasta mundos distópicos y misterios interplanetarios. Cada película es una joya que merece ser redescubierta. Ajusta tu asiento, activa tu imaginación y acompáñame en este viaje lleno de acción, suspenso y profundas reflexiones sobre la condición humana. Comenzamos. Donnie Darko, 2001. En un suburbio aparentemente tranquilo, Darko es un adolescente atormentado por visiones inquietantes y un extraño conejo gigante llamado Frank, que le anuncia el inminente fin del mundo. A lo largo de la película, la narrativa se desenvuelve en un torbellino de viajes en el tiempo, realidades alternativas y conflictos internos, mientras Donnie se enfrenta a la incertidumbre de su existencia y la posibilidad de alterar el destino. Cada escena se entrelaza en un mosaico de simbolismos y emoción, creando una atmósfera única que invita a la reflexión. La película explora los límites entre la cordura y la locura, la fe y el escepticismo. La dirección ingeniosa y la narrativa ambigua hacen de Donnie Darko una obra de culto que desafía al espectador e interpreta sus múltiples capas de significado. Entre sus actores principales encontramos a Jake Gyllenhaal como Donnie Darko, Gina Malone como Gretchen Gross y Mary McDonnell como la madre. ¿Por qué deberías verla? Esta película es un viaje fascinante por la mente de un adolescente y un enigma existencial que desafía las convenciones del cine tradicional. Su mezcla de ciencia ficción, trama y elementos sobrenaturales la convierten en una experiencia inolvidable. Como dato curioso, Donnie Darko inicialmente tuvo un modesto rendimiento taquilla, pero con el tiempo se transformó en un fenómeno de culto gracias a su compleja narrativa y a su innovador enfoque visual. Predestination, 2014. En un futuro en que los viajes en el tiempo son posibles, un agente temporal, interpretado por Ethan Hawke, se embarca en una misión crucial para prevenir crímenes antes de que ocurran. La trama se enreda en un intricado bucle temporal donde cada acción del agente tiene consecuencias inesperadas y paradójicas que desafían la lógica del tiempo. A medida que se despliegan los eventos, el protagonista se enfrenta a dilemas éticos y personales, cuestionando su propia identidad y el destino de la humanidad. La película se adentra en temas complejos como la causalidad, la paradoja del abuelo y el libre albedrío, ofreciendo una narrativa densa y absorbente que te obliga a repensar la naturaleza del tiempo. Cada giro de la historia está diseñado para sorprender y provocar debates, haciendo de Predestination una experiencia cinematográfica rica en el significado. Entre sus actores principales encontramos a Ethan Hawke, Sarah Snook y Noah Taylor en un rol secundario. ¿Por qué deberías verla? Es una obra de ciencia ficción inteligente que combina acción, intriga y dilemas filosóficos, ofreciendo una narrativa que desafía tus concepciones sobre el tiempo y el destino. Como dato curioso, el guion de Predestination está basado en el relato corto All You Zombies de Robert A. Heinlein, uno de los clásicos de la literatura de ciencia ficción. THX 1138, 1971. En un futuro distópico donde la humanidad vive bajo un estricto control gubernamental, THX presenta una sociedad despojada de emociones y libertades. Los ciudadanos, mantenidos en un estado de anestesia social mediante fármacos, llevan una existencia rutinaria y mecanizada hasta que THX, un hombre inquieto y curioso, comienza a cuestionar el sistema opresivo que lo rodea. La película se desarrolla en un ambiente claustrofóbico y sombrío, donde cada interacción es un recordatorio de la pérdida de la individualidad. A medida que THX lucha contra las restricciones impuestas por el Estado, descubre un submundo de rebeldes y pensamientos prohibidos, que desafían el orden de lo establecido. La narrativa se transforma en una inquietante exploración sobre la naturaleza del control social y el precio de la conformidad, invitando al espectador a reflexionar sobre la fragilidad de la libertad humana. Entre sus actores principales encontramos a Robert Duvall y a Donald Sutherland. ¿Por qué deberías verla? Es una obra visionaria de cine distópico que a través de su estética minimalista y una narrativa poderosa aborda temas universales sobre el control y la libertad. Como dato curioso, THX fue la primera película dirigida por George Lucas, sentando las bases para su posterior éxito en el cine de ciencia ficción. Fuego en el cielo, 1993. Durante una noche aparentemente tranquila en el campo, un grupo de trabajadores presenció un encuentro inexplicable con un objeto volador no identificado, lo que desencadena en una serie de eventos que desafía la comprensión humana. Fuego en el cielo sigue la desgarradora historia de Travis Walton, quien desaparece misteriosamente tras un suceso y regresa meses después, con recuerdos fragmentados y una experiencia que lo marcó para siempre.
La narrativa se centra en el horror y el misterio del encuentro, creando una atmósfera tensa que mantiene al espectador en vilo. A medida que se reconstruyen los hechos, la película mezcla testimonios impactantes y recreaciones visualmente intensas para explorar el fenómeno extraterrestre. La historia se convierte en una meditación sobre lo desconocido, desafiando tanto la fe como la lógica de quienes la presencian. Entre sus actores principales encontramos a Didi Sweeney como Travis Wilson, a Manny Johnson en un rol que captura la incertidumbre del fenómeno y Richard Schiff en un papel de apoyo crucial para el desenlace de la historia. ¿Por qué deberías verla? Es una obra de ciencia ficción basada en hechos supuestamente reales que te sumerge en el misterio de lo inexplicable, fusionando el terror y el asombro de una experiencia única. Como dato curioso, la historia se basa en el famoso caso real de Travis Walton, uno de los encuentros extraterrestres más debatidos de la historia del fenómeno OVNI. Sunshine, 2007. En un futuro no muy lejano, la humanidad depende de una misión espacial desesperada para salvar la Tierra de una inminente extinción, encender el Sol moribundo. Un grupo de astronautas se embarca en una odisea hacia el corazón del sistema solar, enfrentándose a los desafíos tanto técnicos como psicológicos en su travesía. Cada miembro de la tripulación lleva consigo la carga de la esperanza y el miedo, sabiendo que el destino de la humanidad descansa en sus propias manos. La película se despliega en una mezcla de intensas secuencias de acción y momentos de profunda introspección, donde el brillo del sol se convierte en el símbolo de la esperanza y la desesperación en maneras simultáneas. La tensión se incrementa a medida de que la nave se acerca a su destino, revelando secretos ocultos y decisiones críticas que determinarán el futuro del planeta. Entre sus actores principales encontramos a Cillian Murphy, Chris Evans y Rosalind Byrne. ¿Por qué deberías verla? Sunshine es una epopeya espacial que combina una narrativa emocionante con una reflexión filosófica sobre la existencia y el sacrificio, ofreciéndote una experiencia cinematográfica que trasciende el mero espectáculo visual. Como dato curioso, la producción de la película utilizó simulaciones avanzadas de física espacial y efectos prácticos para recrear la inmensidad y la belleza de un sol en decadencia. Teorema Zero, 2013. En un futuro futurista dominado por la hiperconectividad y la sobrecarga de información, Owen Lett, un solitario y excéntrico informático, se embarca en la búsqueda de un significado existencial que trascienda la rutina diaria. Su obsesión por descubrir el Teorema Zero, una fórmula que supuestamente desvelará la esencia del universo, lo llevará a cuestionar su propia existencia y el propósito de la vida. La narrativa se adentra en una introspección filosófica envuelta en un ambiente visual surrealista y lleno de metáforas tecnológicas. A medida que Owen se enfrenta a su pasado y sus miedos, la película se convierte en un viaje poético y enigmático. Cada escena es una invitación a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y la lucha por encontrar un significado en medio del caos digital. Entre sus actores principales encontramos a Christopher Waltz como Eoin, Carl Gugino y Gabriel Byrne en un papel secundario que añade una aura de misterio a la trama. ¿Por qué deberías verla? Teorema Zero es una experiencia visual y conceptual única que fusiona ciencia ficción con filosofía existencial. Es una película que desafía a los espectadores a pensar y cuestionar la naturaleza de la vida y la realidad. Como dato curioso, el director Terry Gilliam incorpora en la película numerosos elementos surrealistas inspirados en sus experiencias personales y en la obra de artistas como Salvador Dalí. Underwater, 2020. En un futuro no muy lejano, una tripulación de la plataforma de perforación submarina se verá atrapada en las profundidades del océano tras un terremoto devastador. Mientras intentan reparar los daños y restaurar el orden, descubren que algo acecha en las oscuras profundidades, poniendo en peligro no solo sus vidas, sino también la estabilidad de la estructura. La tensión crece a medida que se enfrentan a una amenaza desconocida, combinando el terror del aislamiento con la incertidumbre de lo inexplicable. La atmósfera claustrofóbica y opresiva se intensifica cuando Kristen Stewart, la protagonista, lidera a su equipo en una lucha desesperada por sobrevivir. Cada pasillo, cada sala se convierte en un escenario de suspenso, donde el miedo y la adrenalina se funden en una experiencia cinematográfica impactante. Entre sus actores principales, obviamente, está Kristen Stewart como la líder decidida de la tripulación, Vincent Cassel en un papel secundario y John Gallagher Jr. ¿Por qué debías verla? Underwater ofrece un thriller submarino lleno de tensión, efectos visuales impresionantes y una narrativa que te sumerge en un mundo de misterio y supervivencia. Como dato curioso, la producción se realizó en locaciones especialmente diseñadas para recrear la inmensidad y el peligro del océano profundo, utilizando tecnología de vanguardia para capturar la atmósfera claustrofóbica. Código fuente, 2011.
En un intento desesperado por evitar un atentado terrorista, un soldado se despierta en el cuerpo de otra persona y debe revivir los últimos minutos de un viaje en tren para descubrir la identidad del atacante. Cada repetición le permite a este hombre modificar pequeñas variables en un intento por cambiar el resultado, en una carrera contrarreloj donde cada segundo cuenta. La película deja una intrincada trama de viajes en el tiempo, dilemas morales y la lucha por la redención personal. Mientras la narrativa avanza, se profundiza en la psicología del protagonista y en las implicaciones éticas que es alterar el pasado para salvar el futuro. La tensión se incrementa en cada interacción y la lucha contra el reloj se vuelve tanto una batalla interna como externa. Entre sus actores principales encontramos a Jake Gyllenhaal como el soldado atrapado en el bucle temporal, Michelle Monaghan como una figura clave y Vera Farmiga en un papel secundario. ¿Por qué deberías verla? Código Fuente es un thriller de ciencia ficción inteligente y emocionante que combina una trama de viajes en el tiempo con acción ininterrumpida, manteniéndote pegado a la pantalla hasta el final. Como dato curioso, el concepto de la película se inspiró en teorías científicas reales sobre universos paralelos y la posibilidad de modificar eventos pasados mediante la intervención de la conciencia. Y así llegamos al final de esta entrega de películas de ciencia ficción injustamente olvidadas. Estas películas, cada una con su estilo y su singular aproximación a la ciencia ficción, nos invitan a explorar mundos desconocidos, reflexionar sobre la condición humana y sobre todo disfrutar de una acción inolvidable. Si alguna de estas joyas te cautivó, te animo a que le des una oportunidad y compartas tus impresiones en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas entregas. Hasta la próxima y que la aventura continúe.